Se para el reloj, suena la alarma y ¿qué dices tú? Lo primero que dices, tengo prisa. Te arreglas, te cambias, te pones tus zapatos de trabajo y te vas a trabajar. Y tienes prisa, ¿por qué? Por querer trabajar. Las mujeres, todas tienen prisa por llevar a sus hijos a la escuela. Hay prisa. Los padres que tenemos hijos que están fuera de la iglesia, todos tenemos prisa porque nuestros hijos regresan a la iglesia. Hay prisa por todas partes. Y yo cada vez que el Señor tarda en venir, me siento con más prisa de denunciar el Evangelio de Dios. Amén. Y si el Señor viniese mañana, yo pondría más prisa para que muchas personas puedan estar aquí y puedan gozarse del Señor. ¿No es así? Hay prisa, mi hermano. Y el sermón de esta mañana se llama Dios tiene prisa también. Si tú tienes prisa, Dios tiene prisa. Y hay prisa de poder hacer todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es. Hay que hacerlo, hermano. Hay una prisa que todos tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, pero tenemos que hacerlo. Y cuando eso pasa en nuestros corazones, el Señor pronto está en venir. ¿No es así? Así es. Hoy estudiaremos cómo Dios se dio prisa por salvar a ciertas personas, de sacarlos de una situación en la que estaban y poder alcanzar para que sean salvos, poder ser salvos de la gran destrucción. Dios también tiene prisa con cada uno de ustedes y quiere ayudarnos. Esta mañana vamos a hablar un poquito de eso. A mí me gusta estar en la iglesia y no estar triste, estar contento. A mí me gusta estar en la iglesia y estar alegre sirviendo al Señor, alabando al Señor o predicando del Señor. Y donde quiera que llegue quiero ser así, porque tengo prisa, porque el Señor está por venir. Y el Señor está por venir, yo tengo prisa en mi corazón. Y mi esposa me dice, ¿pero por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta emoción? Porque si tienes a Cristo, tienes que tener prisa. Si el Espíritu Santo lo tienes, tienes que tener prisa. Y quieres hacer todo rápido, porque el Señor venga más rápido. Aunque el Señor tiene ya su tiempo para venir, pero tú quieres apresurar, quieres que más personas se encuentren a Cristo. Vamos a orar para que el Señor pueda esta mañana usarme como su servidor y pueda dar un alimento en el cual Él desea que cada uno de nosotros comamos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en este momento te doy gracias por tu presencia, tu Santo Espíritu. Y también te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos sentir tu presencia por medio de tu palabra y podamos, Señor, alimentarnos y salir con unas ganas y con una prisa de anunciar tu evangelio, de poder salir pronto, Señor, y decir que el Señor está por venir. Apresura, Señor, apresura todo lo que tenga que venir, Señor, para que nosotros podamos darnos cuenta y las cosas que van sucediendo puedan darnos cuenta que estás pronto en venir. Si tú tienes prisa por salvarnos, tienes prisa por liberarnos, también nosotros tenemos prisa por salir de esa situación o salir a predicar el Evangelio de Dios. Pidemos tu presencia en este lugar, en cada persona. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como todos tenemos prisa, entonces vamos a estudiar un poquito sobre la palabra de Dios y darnos cuenta que el Señor siempre va. Yo he podido pensar y digo, si un padre tiene prisa porque sus hijos vuelvan a la iglesia y desea que lo más pronto estén en la iglesia, si han salido de la iglesia, también nuestro Padre Celestial tiene prisa para que tú puedas reencontrarte con Él. Yo no sé en qué situación te encuentres, yo no sé en qué momento estés pasando, pero de que hay prisa, hay prisa. Quiero decir que si hay prisa es porque el Señor tiene prisa por salvar, tiene prisa por liberarte, tiene prisa por recogerte, tiene prisa porque le hagas caso, porque te entregues a Él, porque seas obediente. Hay una prisa por todas partes. Cuando llegas a otra iglesia y ves muchísima gente, hay una prisa. Unos entrando, otros saliendo. Otros que quieren renunciar y tienen prisa también por renunciar, porque el diablo les ha puesto en su corazón la prisa de querer renunciar de Dios. Y por ese lado también hay prisa. Y muchos están abandonando la iglesia. Pero hay más prisa, que muchos están acercándose a la iglesia. Y el Señor desea que tú tengas prisa esta mañana. Y dice la palabra de Dios aquí en Génesis, versículo 12, hablando sobre Abraham.
Génesis 12, versículo 1. Pero vayamos todos allí porque ahí vamos a trabajar, hermanos. En esa área vamos a trabajar de tal manera que el Señor va a mostrarnos la prisa que hay de parte de Él por quererte salvar. Dice Génesis 12, versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra que yo te mostraré. Aquí Dios se presenta, le habla y le dice a Abraham: salte, vete, pero a prisa, recoge lo que tienes, no te preocupes por llevarte tantas cosas. Sal de tu parentela, de tu familia, y vete a donde yo te muestre. ¿Había prisa o no? ¿Y cuál era la prisa de sacarlo a él? Si no quiero meterme a la historia de él porque me llevaría tiempo, pero dice que Dios tenía prisa por sacar a Abraham de esa situación que estaba viviendo con su familia. Yo no sé cuál sea la situación que tú vives hoy en día, mi hermano, mi hermana, joven, pero Dios tiene prisa por quererte sacar de esa situación. Y Dios desea sacarte, pero tienes que escuchar el llamado, no ignorar las palabras de Dios, porque el Señor no le gusta que se le ignore, sino se le escuche y se obedezca. Entonces Abraham dice que escuchó la voz de Dios y salió y dejó camas, dejó ropa, quizá dejó zapatos, dejó todo como si se fuera a trabajar. De repente cuando suena la alarma, ¿qué haces tú, mi hermano? Suena la alarma y te levantas y abres los ojos. No tienes ganas de trabajar, pero quieres salir porque quieres ir a trabajar, y te levantas y te cambias y te vas a trabajar. Esa misma situación Abraham Dios sabía que Dios tenía prisa de sacarlo. Aún no sabía los propósitos, el por qué. Sabía que sus familias no estaban adorando a Dios, estaban adorando otras cosas, pero Dios tenía un plan para Abraham. Y ese plan era sacarlo de allí, y le digo: salte rápido, llévate lo que tienes a prisa y vete a donde yo te mande, y yo te mostraré a dónde voy a ir. El Señor nos hace también llamado a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos salir rápido. Voy a leer parte de los versículos y parte tú lo lees con tu mirada, porque quiero ganar el tiempo. Solamente quiero agarrar lo que necesito hablar. Tú lo puedes ir leyendo con tus ojos para que sea más rápido, porque el tiempo me come. Dice el versículo 4, Génesis 12, 4. Y se fue Abraham, dice, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años más o menos. Dice que Abraham salió, y también salió con él, ¿quién? Lot. Salió Lot, y dice que la edad que tenía más o menos era como 75 años. Entonces salen, porque el Señor les llama. Y dice en el versículo 13, Génesis 13, versículo 2. Génesis 13, versículo 2 dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Cuando una persona es obediente a Dios y escucha a Dios, Dios lo bendice. Y dice que era rico en ganado, en oro y en plata. Entonces él tenía las riquezas porque Dios se las había dado, y Dios quería sacarlo también para darle más. Dice el versículo 5: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Versículo 6 dice: y la tierra, dice, a la tierra que no era, la tierra, dice, no era, o el lugar no era suficiente para que los dos habitaran juntos. Sale Abraham, y el Lot va con él, con todo lo que tenía. Y entonces cuando llegan allí, el lugar allí no era para que los dos habitaran, y tuvo que haber una pequeña separación. Una pequeña separación. Y entonces dice la palabra de Dios en el versículo 7: hubo una contienda entre ellos, pastores y ganado de Abraham, y los pastores del ganado de Lot. Y dice el versículo 8: y entonces Abraham le dijo a Lot: no hagas ahora intercado, dice, entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y cuando se dice hermanos, estamos hablando de hermanos espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puede haber disgustos, enojadas o pleitos entre hermanos de la iglesia, porque estamos siendo bendecidos por el mismo Dios, estamos trabajando por el mismo Dios, y entonces no podemos. Y para que eso no sucediera, hubo una pequeña separación.
con un propósito también en el cual Dios iba a estar ayudándolos. Dice el versículo 9, voy a leer parte del versículo. Yo te ruego que te apartes de mí. Eso le estaba diciendo Abraham a Lot. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tu derecha, yo iré a la izquierda. O sea que no mira por donde quieras irte, le digo a Abraham, a Lot. Pero eres mi hermano espiritual. Pero mira por donde tú quieras irte. Pero si te vas a la derecha, yo me voy a ir a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a ir a la derecha. Y eso es dándole a Lot que escogiera dónde se quería ir. ¿Y a dónde creen que Lot escogió? ¿A dónde creen que Lot quería ir? Eso vamos a mirar. ¿Y dónde se quedó Abraham? Y dice la palabra de Dios, versículo 10. Alzó los ojos y vio todo en llanura del Jordán, que todo era de riego, como el huerto de Jehová. Cuando se miró eso, imagínense como el huerto de Jehová. O sea que era algo hermoso. Oh, muchas gracias, mami. Muy hermoso, dice, y el versículo continúa hablando, y más abajo dice, y antes que destruyera Jehová a Sodoma y Gomorra. Y Lot puso la mirada en Sodoma y Gomorra, con su familia, con su ganado y con todo lo que tenía. Y dice que él decidió, y dice la palabra de Dios, versículo 11, y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó de uno del otro. Versículo 12, y Abraham en el campo de la tierra de Canaán, ahí se quedó, y Lot habitó en la ciudad de Sodoma. O sea que uno se quedó en Canaán y el otro se fue a Sodoma. Y dice así, versículo 13, mas los hombres de Sodoma, dice, eran malos y pecadores con Jehová de gran manera. Esa ciudad, mis hermanos, era muy linda, tenía de todo. Pero los hombres que vivían allí eran pecadores, eran impíos, la mayoría. Todos tenían pensamientos que no eran buenos. Todos pensaban en hacer el mal. Llegó un momento que Dios escuchó la situación que estaba pasando, que tuvo que mandar 2 ángeles, que vamos a mirar más adelante, 2 ángeles a destruir a Sodoma y Gomorra. De tanta perdición que había, de tanto pensamiento inmundo que había en las personas. Porque miren, hermanos, si no le sirvemos al Señor, le sirvemos al diablo. En otras palabras estoy diciendo, o trabajamos para Dios o trabajamos para el diablo. Porque cuando el diablo nos pone en nuestra mente es para destruir, y Dios nos pone cosas para que trabajemos, para que bendigamos a una persona, para que la ayudemos. Entonces las mentes de las personas que estaban en Sodoma y Gomorra no alababan a Dios, no glorificaban a Dios, sino pensaban, dice la palabra de Dios en otros versículos, como en Miquías, usted ve allá, Miquías 2, creo 1, por ahí más o menos, pero si lo busca ahí dice que siempre planeaban el mal, se acostaban pensando el mal y otro día en la mañana ejecutaban cosas que no deberían de ser. Bueno, el pecado era tan grande que Dios designó querer destruir a Sodoma y Gomorra. Y vamos a ir a la palabra de Dios, a Génesis 18. Vamos a ir hasta Génesis 18, versículo 2, para darnos cuenta un poquito lo que el Señor trataba de hacer. Voy a esperar que lo busquen porque es interesante saber que el Señor desea que todos nosotros tengamos prisa por salvar nuestra vida. Y dice el versículo 2, 18:2, Génesis, alzó los ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Se le presentan 3 varones, y cuando se le presentaron, ¿a qué se le presentaron? A Abraham. Y Abraham inmediatamente cuando los miró, dice que les hizo el llamado que vinieran y les dio y los ayudó. Les trajo comida, les trajo un poco de agua. Ustedes pueden ir leyendo ahí los versículos. Y luego dice que les lavó los pies y trajo el trabajo. Y les dijo, estén ahí debajo del árbol para que estén un rato descansando. Y traer un poco de pan. Y él tenía una prisa. Estos ángeles tenían prisa de hablar con Abraham.
Pero también Abraham tenía prisa. ¿Y cuál era la prisa de Abraham que tenía? Era darles de comer, era ayudarlos, era lavarles los pies, era darles un bocado de comida, era que descansaran. Porque Abraham quería saber cuál era el propósito en el cual venían los ángeles. Los ángeles no se presentan a esta tierra solamente por dos cosas: para bendecir o para destruir. Y en esta ocasión se estaban presentando para destruir. En otras ocasiones se presentaron para bendecir, pero en esta ocasión se están presentando para bendecir. Te digo, para destruir. Pero Abraham quería saber un poco, y entonces tenía una prisa Abraham, y la prisa está en el versículo 6. Y entonces Abraham fue deprisa, dice, a la tienda y a Sara, dice, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y masa hasta panes cocidos debajo debajo del rescolado, o sea, del apartado o algo así. Hazte prisa y haz eso para ellos. ¿Había prisa de parte de Abraham? Sí, tenía prisa por dar lo que necesitaban a estos hombres, porque Abraham quería saber qué es lo que estaba pasando. Y entonces en el versículo 18 ya empezó él a escuchar a Dios, y dijo en el versículo Génesis 18 versículo 16: y los varones, dice, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Versículo 7: y Jehová dijo: esconderé o ocultaré, dice, yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Y qué es lo que iban a hacer estos ángeles? ¿Qué es lo que iba a hacer Dios con estos dos ángeles? Destruir a Sodoma y Gomorra. Pero no quiso ocultárselo a Abraham, porque el Señor nada oculta. El Señor todo lo muestra a su pueblo, todo lo dice. No hay una cosa que Él no lo pueda decir y mostrarnos. Dice el versículo 20, dice: y entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentó más y más, y el pecado de ellos se ha agravado, dice, en extremo. O sea que ha estado aumentando, dice. En otras palabras, Dios ha designado borrar completamente Sodoma y Gomorra y todo lo que hay allí con sus habitantes. Y entonces ahí hubo una preocupación grande de Abraham. Y la preocupación grande de Abraham es la misma preocupación que tenemos que tener nosotros, tanto para mí como para mis hermanos. Y la preocupación de Abraham era esta, dice el versículo 16, dice, versículo 17, versículo 20: y entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor, ya lo leí ese, dice así, ya lo leí el versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo y al impío? ¿Cuál es la preocupación de Abraham? ¿Vas a destruir al justo y al impío también juntos? Bueno, el Señor dijo que mandó a los ángeles para que destruyeran. Y entonces dice el versículo 24, dice: quizás haya 50 justos dentro de esa ciudad, aún así la vas a destruir. Y el Señor dijo, ¿qué dijo? Por amor a ellos, si hay lo que tú dices, no la voy a destruir. Y dice el versículo 25 en la parte última, no, 26, dice: y entonces respondió Jehová y dice: si hay en Sodoma 45 justos, dice, no, 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo el lugar por amor de ellos. Pero Abraham sabía que no había 50 justos. No lo había. Y podemos verlo en la Biblia también. Y dice el 25, sigue hablando: quizás falten de 55. ¿Vas a destruir? Le voy a preguntar a Abraham. Y dices, quizás falten 5. Entonces serían ¿cuántos? Serían 45 nada más. Quizás haya 45 ahí en Sodoma y Gomorra. ¿Aún así vas a destruir? ¿A dónde quería llegar Abraham? Pues ahorita vamos a mirar dónde quería llegar Abraham, qué es lo que quiere decir. Dice: no destruiré si hay esa cantidad que tú dices. Y dice el versículo 29, y volvió a hablar y le dijo: oh, se hallará allí 40. ¿Qué va a pasar si hay 40 justos en Sodoma y Gomorra? ¿La vas a destruir?
Entonces el Señor le dijo de esta manera: no lo haré por amor a los 40. Y le sigue diciendo a Abraham con esa intención de querer tener una respuesta, porque Abraham estaba pensando en Lot, en su familia, porque Lot era una persona que era también obediente a Dios. Era una persona que estuvo con él, pero se había separado, pero él se había ido a Sodoma y Gomorra. Abraham estaba pensando simplemente en Lot y su familia, y si hubiese alguna persona justa por ahí, pero no lo había. Y entonces dice el versículo 30, dijo: no se enoje, oh mi Señor. Si habló más, dice: quisiera si hallara allí 30. ¿Qué pasaría si hubiera 30? No haré allí si hay 30. Y luego le dijo en el versículo 31, dijo: he aquí ahora he aprendido a hablar a mi Señor. Dice: si hay 20 quizás allí, no destruiré, respondiendo por amor a los 20. Y en el versículo 32 dice: y volvió a decir: si me enojo, dice, no se me enojen, mi Señor, dice, hablaré solamente una vez más, quizás hallaré allí 10. Bueno, si hay 10, no destruiré por amor a los 10. Yo me pongo a pensar, mis hermanos, si la destrucción viniese derecho aquí a esta iglesia, ¿cuántos hubiese justos y cuántos hubiese? Porque, hermanos, el hecho de estar aquí, el hecho de hacer obras buenas, no significa que te puedes salvar. Hay mucha gente allá afuera buena, hay mucha gente que hace obras buenas, pero no por eso se van a salvar. La salvación no tiene que ver por las obras, tiene que ver si tú crees o no crees en Cristo Jesús. Si tú aceptas a Cristo como tu Salvador o no, si tú obedeces a Cristo, si tú tienes prisa por prepararte, si tú tienes prisa por tener un encuentro con Cristo, esa prisa tiene que ver con tu salvación, porque el que tiene prisa se quiere salvar. Pregúntele a alguien que no tiene prisa por ir a trabajar, se queda dormido en la cama, la alarma suena y ni la alarma lo despierta, porque no tiene prisa. Pregúntele a aquella persona que no es responsable por llevar a sus hijos a la escuela, llega siempre tarde, no tiene prisa, y la regañan y le dicen que sus hijos van a estar temprano, pero no tiene prisa por llevar a sus hijos a la escuela temprano, y no hay prisa en ella. Nosotros también, hermanos, si llegase aquí, ¿cuántos hubiese, hermanos, justos que pueden ser salvos? El Señor solamente lo sabe. Porque así como el Señor se manifiesta en el cielo y venga a esta ciudad hablando en global, no todos van a ser salvos. Solamente los que aprendieron a vivir con Cristo. Solamente los que aceptaron a Cristo Jesús. Y muchos se van a hacer la pregunta: ¿y nos será destruir también a todos? El Señor tiene para esta tierra un destino de destruir. Y tiene prisa por destruir todo lo que la humanidad ha hecho. Y no nomás la humanidad, quiere destruir todo el ser humano que no quiere entregar su vida a Dios. Y lo va a destruir. No tuvo compasión por Sodoma y Gomorra. Niños, mujeres embarazadas, casamientos en ese momento, niños aprendiendo a vivir, fueron destruidos por causa de la obediencia de sus padres por no entregarse a Dios. ¿Cómo estaría el mundo si Cristo viniese? ¿Cómo estaría esta iglesia si Cristo trajera juicio? ¿Encontrará justos en esta iglesia? El Señor conoce. Y para ser justo, mi hermano, no es que tú vengas a la iglesia. Para ser justo no es que te sientes en una banca. Para ser justo es que creas en Cristo Jesús y aceptes como su Salvador y puedas sentir el llamado del Espíritu Santo. Y cuando sientas el llamado del Espíritu Santo, entonces te pondrás a trabajar con una prisa, con un entusiasmo, que quieres abarcar todo el mundo, y lo que quieres ir a dar estudios bíblicos, y lo que quieres ir a tocar puertas, y lo que quieres es visitar a aquel que está enfermo, y quieres ir a los hospitales, quieres ir con los viejitos, porque tienes prisa de ser salvo. Quieres ser salvo.
salvo antes que Cristo venga. ¿Quieres cuando Cristo venga ser salvo? Tienes que tener la prisa que debes de tener antes de que el Señor venga. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, si el Señor ve que tú no tienes prisa? Y dejas de decir, ay, la iglesia sigue sola. Ay, el enfermo se sana solo. Ay, el hambriento ahí le da de comer a otra persona. Aquí me siento a gusto en la situación que estoy. ¿Para qué liberarme? ¿Para qué salirme de eso? Estoy cómodo, me siento contento en la casa. Llego a mi casa, abro lo que tengo en mi casa y me siento contento. Y empiezo yo a hacer lo que yo quiera. Al fin que el Señor nos ama a todos. Sí es cierto, mis hermanos, Dios nos ama a todos, pero Dios desea que tú seas salvo cuando Él venga. Dice la palabra de Dios en el versículo 19. Génesis 19, versículo 1. Y llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde. Y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma, viéndolo, y se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengas a mi casa, entres a nuestro, como tu siervo dice, y te quedes aquí, y yo pueda lavarte tus pies por la mañana, y te levantarás y seguirás tu camino. Y ellos respondieron: no, en la calle, dice, nos quedaremos esta noche. ¿Saben que Lot tenía el mismo pensar que Abraham? Cuando a Lot se le presentaron los ángeles, ¿qué hizo Lot? Corrió deprisa y le dijo a su mujer: hazles de comer. Y les dijo la misma pregunta: descansen, lávale los pies, ayúdalos. Y Lot hizo lo mismo. Lot hizo lo mismo. Y cuando una persona hace eso, ¿usted cree que Dios va a dejar que se quede aquí? ¿Usted cree que Dios va a querer que se pierda? No, Dios tiene prisa también por sacar. Y tenía la prisa por querer sacar a Lot. Dice el versículo 5. Y llamó a Lot y llamaron a Lot los hombres de la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde estaban los varones que vinieron esta noche, sacarlos para conocerlos. Y dice el versículo 7, y digo: os ruego, hermanos míos, que no hagas nada. Y el versículo 8 dice: aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os sacaré por fuera y hacer de ellas lo que os parezca. Solamente a estos varones que están en mi casa, dice, están en mi lado, no les harás nada. Y ese era el pensar de Lot: cubrir a estos varones por encima de todo. Por encima de todo sabía que estos varones venían de parte de Dios y quería servirlos, quería ayudarlos, tenía prisa. Y la prisa era tan grande que no le importaba dar a sus propias familias para que fueran destruidos, para que fueran quizás abusadas de estos hombres allí en Sodoma y Gomorra. Miren la mentalidad de Lot: sacrificar su propia familia. Qué prisa, hermanos, qué misión, qué deseo de su corazón por servir al Señor. Sacrificar su propia familia por estos varones que vinieron. Qué cosa que me sorprende a mí, hermanos, mirar eso, leer eso. Dice el versículo 12: ahora, varones. Y le dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí algo más a tus yernos, y a tus hijos y a tus hijas? Todo el que tienes en la ciudad, todo lo que tienes en la ciudad, sacarlo de este lugar. Porque, dice el versículo 13, porque vamos a destruir este lugar. Sacarlos, saca todo lo que tienes. ¿Y qué le dijo también a Abraham cuando estaba en su tierra? Salte de allí, vete, tráete lo que te vas a traer y salte. Es el mismo llamado que le está haciendo a él. Y dice el versículo 14: entonces salió Lot y habló a sus yernos y los que estaban ahí a tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos y salir de este lugar, porque Jehová ha destruir la ciudad. Y mal les pareció a sus yernos que se estaba burlando. Saben, hoy en día, cuando tú le dices a una persona que Cristo está por venir, que Cristo está por destruir este mundo, ¿qué es lo que hace el impío? Se ríe de ti, se ríe, dice que no hay prisa. Pero ¿qué tal la persona que está llevando el mensaje? Él sí
sí tiene prisa y le dice, mira, Cristo está por venir. Si estoy aquí es porque Cristo te está llamando. Hay una prisa de la persona que quiere ser salvo. La persona que no quiere ser salvo dice, está medio loco de su cabeza, no está queriéndome decir algo. No hay prisa, está cómodo, está haciendo lo que tiene que hacer, no hay ninguna prisa. Y entonces en el versículo 15 dice, y al rayar el alba, dice, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer, a tus 2 hijas que están allí, para que los